Amigos y amigas de Buenas Noticias TV, muy bienvenidos. Se acerca el Día de la Reforma Protestante y queremos celebrarlo recordando la vida de uno de los protestantes ilustres españoles, el catalán Francisco de Paula Ruet, fallecido en 1878. Como veremos, tuvo una vida intensa que dejó una huella imborrable. Pero antes queremos invitarte a compartir tu opinión en nuestro Facebook o Twitter. Entra y cuéntanos, ¿conoces a alguien desterrado por su fe? Cuéntanos su historia en nuestras redes sociales. Vamos ya a conocer a este protestante ilustre. Esta obra pictórica recuerda un periodo temprano de una de las primeras iglesias protestantes legales en España. La Iglesia de Jesús se funda en 1869 en Madrid. Hasta llegar ahí, su pastor entonces, Francisco de Paula Ruet, viviría la oposición política y social desde que comenzara a proclamar su fe 15 años atrás, a la edad de 28, en su Barcelona natal. Él había vivido, estando en Italia, en su contacto con una capilla valdense, cuando estudiaba teatro, música, quería ser cantante de ópera, ¿no? Y tiene ese momento realmente de transformación, de renovación espiritual, que le da a él un ímpetu a venir a Cataluña y a hacer algo que era impensable. Antes, en ese año, 1854, una revolución da paso al bienio progresista. La sociedad española dispondrá de tolerancia religiosa suficiente para que Ruet comparta el Evangelio a pesar del rechazo católico. Pero otro alzamiento trae un nuevo gobierno conservador. Tras 7 meses de prisión preventiva, lo condenan a destierro perpetuo. Cuando el juez nota que el que va a ser víctima de esa decisión, de ese fallo, se sonríe, le increpa diciendo: ¿y tampoco te importa tu tierra, que solo oír la sentencia te hace sonreír? Dice: no es por eso, excelencia, es que yo voy a volver y voy a predicar en la capital. Él sufre persecución, él sufre cárcel, destierro, desprestigio, es decir, hay todo una... la disidencia entonces religiosa y protestante es percibida como una amenaza y algo extraño a ser español, y entonces esa persecución es virulenta. Con la Constitución de 1845 y el Concordato del 51 vigentes, las puertas al testimonio protestante se vuelven a cerrar. La persecución, constante desde la Reforma del siglo XVI, retorna. Ahora, en Gibraltar, Ruet coordina, gracias a sus colaboradores, el contrabando de Biblias y literatura a España y las protestas de fe que llegaban al Peñón. Este pequeño documento, que es un texto preescrito, era más o menos así: yo tal y tal y tal y tal acepto la fe protestante. Y entonces él, con los contactos clandestinos que hay dentro de la península, principalmente por la proximidad geográfica en Andalucía, con esos contactos le dice: mira, fulanito de tal se ha declarado y podéis visitarlo. Bajo la jurisdicción británica, Gibraltar ofrecía en aquella época un oasis a los disidentes españoles, tanto políticos como religiosos. Allí, Ruet establece una iglesia evangélica donde atiende a los exiliados que aceptan la fe reformada. También traza vínculos con entidades protestantes foráneas, más allá de la tradición valdense, para servir unidos. La Iglesia Cristiana Española, que es como se llamaba entonces la comunidad protestante en Gibraltar, su nombre ya es significativo. Ellos se consideraban realmente la iglesia que continuaba los orígenes de aquel cristianismo primitivo que a partir de la iglesia visigótica había perdido su independencia, con Roma tomando el control de la iglesia en España. Estando allí, va a hacer un viaje a Londres con ocasión de una exposición universal. Han hecho este fichaje con el fin de que los españoles que van a visitar Inglaterra por ese motivo, pues tengan una oportunidad de oír el Evangelio puro de Jesucristo, que no lo podían escuchar en la península ibérica.
Llega a Londres tras 8 años en Gibraltar. Continúa así con el objetivo de que sus compatriotas conozcan a Jesucristo. Después, en esa ciudad, acepta la propuesta de ir a Argelia para transmitir ese mensaje a los colonos de habla catalana. Entonces se inicia la primera etapa de libertad protestante en España, promovida en la roca gibraltareña. Es ahí donde tiene contacto también con esa España liberal que al entrar en la Revolución Gloriosa de 1868 le da, con las conocidas palabras, la libertad para poder comenzar el culto. Es cierto que había conexiones con la masonería, que había, digamos, un ámbito de libertades de pensamiento desconocidos en la península, ¿no? Y en ese sentido fue el refugio, el único lugar donde podían sobrevivir los disidentes españoles del tipo que fueran, ¿no? En las 3 décadas previas surgen medio centenar de congregaciones evangélicas clandestinas en el país. Ahora se legalizan y aparecen también otras nuevas. Entre ellas, la que pastorea Ruet, cuya ubicación varía al inicio dentro del centro de la capital. Él representa el adalid de lo que fue realmente la expansión de un movimiento en busca de una alternativa religiosa que se produce por centenares que acuden a sus predicaciones en la Madera Baja o en Leganitos o aquí en la misma calle Calatrava. Y para él significa el poder expresar esa libertad y compartir esa fe, esa alternativa de fe. Pueden ya producir su propia literatura y en este caso es fundamental que la Biblia, que hoy estamos recordando el 450 aniversario de la Biblia del Oso, que solo se había podido publicar durante 3 siglos fuera de nuestras fronteras, pues se publica. En 2019, la Comisión Filatélica del Estado otorga un sello a esa Biblia. Traducida en el exilio por el protestante Casiodoro de Reina, cuenta con diversas revisiones hasta hoy. En la historia, figura como la primera impresión volcada al castellano desde las lenguas originales. Aparte de difundirla, Ruet y otros evangélicos colaboran en temas sociales. Está el Colegio La Esperanza, que luego acabará siendo el Colegio El Porvenir, en el que trabaja con Federico Flinder. No solo La Esperanza, hay 3 o 4 escuelas en el entorno de Madrid, hay luego iniciativas de un hospital evangélico y todo esto está en el núcleo de trabajo de estos pastores de los que forma parte Francisco de Paula Ruet. Aquellos proyectos sufrirían los embates de la intolerancia. También el Colegio El Porvenir, que celebra sus 120 años en 2017. Un recorrido con dificultades por su condición evangélica, reacciones que también se enfocarían en los locales religiosos. Esto lo hicieron en varios sitios, ¿no? Que para hacer de contrapunto a la presencia protestante colocaban al lado un lugar destinado al catolicismo popular más supersticioso, o sea, donde se alentaba deliberadamente, ¿no? Que hubiera masas que vinieran allí convocadas siempre por este interés de superchería, ¿no? De lo que podían conseguir por medio del culto en esas imágenes, ¿no? Pese a todo, el movimiento evangélico avanza paso a paso con la Constitución del 69. Pueden regresar tanto los misioneros extranjeros expulsados a inicios de los 40 como los disidentes españoles. Además, dispone de distribuidores ambulantes de Biblias. Van a tener pues, casi un centenar de personas que están de forma itinerante llegando a todos los lugares que las pocas congregaciones que se han fundado no pueden alcanzar, ni por personal y debido a la distancia, pero estos colportores van a ser claves. Hoy, 150 años después, continúa la iglesia que dirigía Ruet, remodelada y ampliada en la calle Calatrava. Su primer pastor trabajaría a nivel local y a la vez cooperaría en la obra global con otros líderes del pueblo evangélico español. Todavía se conserva el ejemplar bíblico que utilizara aquí, guiado con visión de futuro y énfasis definidos. El primero para mí es el desarrollo de la fe personal y del compromiso personal con la fe y con el testimonio. El segundo es la formación teológica. Toda su preocupación, junto con Antonio Carrasco y luego también con Matamoros, con los que están relacionados, es que
que puedan estos jóvenes formarse teológicamente al mejor nivel que les resultase posible. Un tercer énfasis es la publicación. Esta comunidad forma parte de una de las agrupaciones protestantes del país, la Iglesia Evangélica Española. En 1876, sus miembros verían el retroceso legal hacia la mera tolerancia. Con Ruet, siempre junto a su mujer María Bustos, nadarán a contracorriente. Él pensó que ese evangelio, esa buena noticia que él traía, lo que significaba verdaderamente esa obra divina en Cristo Jesús, ¿no?, valía más que su propia vida, ¿no? Y eso es lo que hizo que pusiera en peligro su vida y que menospreciara, incluso no solo la comodidad, ¿no?, sino su propio futuro y seguridad por el hecho de tener una vida que él creía más segura por medio de Dios en Cristo Jesús. El principal legado que dejan los pastores en el siglo XIX y los misioneros, junto con los movimientos misioneros que les sostienen, es la preocupación porque realmente la preocupación y el interés porque realmente el Evangelio transforme. Y esa capacidad transformadora del Evangelio, transformadora de la sociedad, transformadora de las personas, transformadora del Estado, de las leyes, de las libertades, esa capacidad transformadora del Evangelio no les supone nunca una frontera confesional. En 1878, con 52 años, fallecía por enfermedad. Ante la prohibición de enterrarle en los espacios existentes, por fin su lápida se instalaría años después en el Cementerio Civil de Madrid. Separado del principal, acogía a suicidas y disidentes religiosos, insignes y anónimos. Ruet, una vida marcada desde su juventud por la fe que transformó su vida. Es sorprendente todo lo que consiguió Francisco de Paula Ruet en un tiempo en España de tanta persecución. José Pablo, ¿cómo podemos honrar la memoria de estos protestantes ilustres? Pues es un tema bastante interesante porque creo que los evangélicos solemos darle poca importancia a este tema. ¿Conoces alguna forma en que se haya honrado la memoria de los protestantes? Bueno, tenemos el monumento a la Reforma en Ginebra, ¿no?, en honor a los padres de la Reforma. Ajá. Pues precisamente esa es una de las formas de honrar la memoria de personas que han tenido una gran influencia en el progreso de la humanidad. Un monumento, el nombre de una calle o de un edificio, por ejemplo, el aeropuerto Adolfo Suárez. Gracias a Dios ya hay algunos ayuntamientos de España que están dando este tipo de reconocimiento a algunos protestantes españoles. La Biblia nos dice algo al respecto. En la carta a los romanos dice: «Dad a cada uno lo que le corresponde, lo mismo si se trata de impuestos que de contribuciones, de respeto que de honores». España tiene una deuda de honor con el protestantismo español, pero también la tiene el pueblo evangélico. A veces estamos tan ocupados en señalar a otros sus fallos que no nos da tiempo de mirarnos al espejo y reconocer que esa deuda de honor la tenemos también nosotros y que la estamos ignorando. Tal vez no tengamos poder ni fondos para hacer monumentos o nombrar calles, pero sí podemos mantener viva la memoria de aquellos que nos precedieron y que abrieron el camino de la libertad en nuestra tierra. No olvidarles, dar a conocer su legado, hablar de ellos, su obra, su sacrificio, su fe, es algo que podemos hacer todos. Hoy honramos a Francisco de Paula Ruet, pero no olvidemos que tenemos una deuda de honor con todos aquellos que nos precedieron en la fe. Pues amigos, podemos ir a la Biblia y encontrar muchos consejos de parte de Dios, por eso queremos regalarte una parte de la Biblia, la segunda parte, el Nuevo Testamento. Si no lo tienes, llámanos al teléfono 917434400 y te haremos llegar el Nuevo Testamento gratis, gracias a la labor de las iglesias evangélicas. Y si formas parte del Club de Amigos, en esta ocasión vamos a sortear este libro titulado Literatura y Espiritualidad. El autor es Juan Antonio Monroy y, por gentileza, de la editorial CLIE. También necesitamos amigos que se unan a nuestro club para seguir regalando la Biblia y ofrecer ayuda espiritual a nuestra audiencia. Entra en la web, llámanos o mándanos un WhatsApp y te explicaremos cómo hacerlo. Gracias por tu atención en este día y no lo olvides. ¡Tú vales mucho para Dios!